Bien amigos, pues seguimos con estos temas, pero para poderle darle continuidad a la lámina que tenemos ahorita, que es lo de la NOM 95, que habla en caso de quiebra, hay que recordar algunos otros aspectos. Ejemplo, desde que México entró al GATT en aquel entonces, los años 80, empieza a surgir el mundo de la globalización. En el mundo globalizado tiene un efecto dominó en todo el mundo. Si bien esto el COVID-19 es un impacto a nivel mundial, hubiera sido globalizado o no una economía globalizada, evidentemente que el impacto sería similar. Pero cuando estábamos en un mundo globalizado, el efecto dañino de una sociedad o de una economía que se destrozaba, pues había un efecto de consecuencias. Antes de que existía la globalización, la economía se desarrollaba por bloques. Entonces solo los países que estaban en el bloque eran los que podían salir afectados en caso de una situación negativa económica de algún miembro, de alguna nación miembro de ese bloque. Se venía abajo y los demás del bloque se encargaban de coadyugar para levantarlo o bien pidiendo apoyo a organizaciones internacionales. En este caso, como la economía de bloques desaparece para entrar a un mundo de globalización, pues ya automáticamente habíamos abierto ya las fronteras. Tan es así que, como lo he dicho siempre, los jóvenes de ahora ya no tienen el mismo concepto de soberanía que teníamos nosotros hace 40 años, porque la visualización internacional ha roto barreras tanto de políticas como territoriales, y ya la juventud de ahora y la gente nueva ya simplemente transita por el mundo sin absorber todo una especie de nacionalismo o una limitante territorial. Esas se rompieron así con toda la tecnología se ha roto, y así como la tecnología penetra y rompe fronteras, pues igual el COVID-19 ha roto fronteras, e independientemente que la economía esté globalizada o hubiese seguido en bloques, el efecto dañino es a nivel mundial, puesto que el brinco que da de un paso de una nación a otra es tan incontrolable como lo es ahorita una nube en tecnología. Por lo tanto, en caso de una quiebra, pues evidentemente es una economía que se destroza. Nada más estamos hablando de un ente económico como es una empresa, no estamos hablando de una nación. Pero si estamos hablando de que una empresa quiebra, quiere decir que requirió o llegó a cumplir ciertos requisitos que fueron las causales que le dieron la quiebra, y la principal causa es la falta de liquidez. Y si evidentemente no hay dinero, pues el pago de pasivos, por mucha prioridad que tenga el de salarios, pues no se va a dar. Entonces de ahí la importancia que norma internacional del trabajo, la número 95, establezca los mecanismos para proteger al salario, estableciéndose que mediante subsidios, mediante apoyos económicos, mediante préstamos, generación de deuda y entre otros elementos más que se puedan reunir para mantener la misma capacidad de liquidez o de solvencia o de ganancia, como consideren ustedes llamarle, el mismo nivel que tenía el trabajador cuando recibía al 100% su salario. De tal manera que, como estamos viendo, las normas internacionales que llevamos, todas van enfocadas a la protección del salario. Una enfocada al mercado laboral, al empleo sustentable, el otro a la protección de la salud, y finalmente en este NUM 35 o número 95 de la norma internacional del trabajo se hace referencia principalmente a la protección y garantía en el trabajo, aún en el caso de que exista una quiebra y que por consiguiente el ente generador del empleo está en estado de insolvencia y no cubre los pagos de salarios. Por lo tanto, tendrá que modificarse y pedir el apoyo ante terceros. ¿Cuáles terceros? Pues un subsidio de parte del gobierno, un financiamiento también del gobierno, de particulares o de entidades no gubernamentales que puedan garantizar el recuperar el nivel de salario que tenían los trabajadores. Hablábamos de que estábamos relacionando ahorita todos los efectos de la falta de liquidez. Por eso el mercado laboral, el empleo sustentable,
qué hacer en caso de quiebra, por qué está suspendida las relaciones de trabajo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué elementos la Organización Internacional del Trabajo realiza para efectos de aplicación directa por el problema generador a nivel mundial, como es en este caso el COVID-19? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué deben de hacer todos los que son empleadores como consecuencia de estos fenómenos que nos llegan de una manera sorpresiva, pero que de alguna manera no son rápidos, sino que ya 15 días parado un negocio, un ente, ya tiene una repercusión económica negativa. Y en este brote, por lo menos los países que ya están en periodo de recuperación duraron suspendidos entre 3 a 4 meses de sus actividades. Entonces, para todo ello tenemos la norma internacional 155. Esta norma se encarga de verificar que se suministre todo lo necesario y se estructure con todos los equipos de protección, ropas apropiadas, atención médica, servicios de salud, hospitalarios, áreas de toxicología y demás cuestiones que sean necesarios sin costo alguno para el trabajador. Eso lo pide la norma internacional 155, la cual establece que las políticas que cada país establezca para poder salvaguardar la seguridad sanitaria o atender una emergencia o contingencia, como aquí le han disfrazado el nombre, cualquiera que sea el caso, la legislación debe de involucrarse en las medidas necesarias para garantizar el bienestar del trabajador. Aquí nosotros lo tenemos, no solamente la ley de seguro social, sino la ley y reglamentos de salud y todo aquello que se refiera a las instituciones sanitarias marcadas en el artículo 73 constitucional, inclusive que ese mismo artículo es el que le da vida al Consejo General de Sanidad, que es el que ha determinado, ha establecido en consenso las decisiones en cuanto a las restricciones y la violación la interrupción de la garantía individual de libre tránsito, con las prohibiciones de acceso a ciertos lugares y el obligar a que muchos lugares estén completamente cerrados. Son violaciones de garantías, pero por una garantía mayor, que es la garantía social. Se ve interrumpido la garantía individual del libre tránsito de las personas con motivo como medida preventiva y de seguridad social. Bien, entonces la norma 155 internacional establece esas políticas y entonces obliga a que, aparte de tener legislaciones que califiquen al trabajo, también debe de haber legislaciones que protejan y califiquen la salud en el trabajo. Como ya habíamos hablado, recientemente ya tenemos 1 año y 3 meses en vigor con la NOM 35, que es la que trae el inicio a México de toda esa labor conjunta para el estatus psicosomático del ser humano en el ambiente de trabajo, conocida esa disciplina, como ya lo habíamos dicho, en la ergonomía. Bien, en nuestra siguiente lámina nos habla de la responsabilidad de la información y en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, de que tengan todos los trabajadores conocimiento de las necesidades preventivas, medidas correctivas y de atención inmediata. Ya de por sí nosotros aquí en México tenemos diferentes normatividades que dan protección y seguridad en el trabajo. Todas las normas oficiales mexicanas de las STPS, y igual con los estándares de competencia laboral, que sumados entre sí atienden algunos aspectos en forma específica. Ejemplo, el estándar 391 y el 397 de competencias laborales capacitan precisamente para la prevención de siniestros en los centros de trabajo, cuidando que no rompan con ninguna norma de control de seguridad, como es el código de colores, como son los lugares donde se deben acondicionar los extinguidores y demás medios de protección y de seguridad. De igual manera, todo eso que son normas o estándares están aparejados con las comisiones mixtas de revisión que deben realizar los empleadores con los representantes de los trabajadores e informar de todo lo que se va realizando en un expediente que en cualquier momento una autoridad podría verificarlo, como es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con las inspecciones tanto laborales como de seguridad y de salud en el trabajo.
Entonces la ergonomía se convierte en diferentes aspectos como la base de de consultas y con la base para estructurarse la modificación a las leyes laborales como a las leyes relacionadas con la salud. Entonces, el sector salud en el trabajo es un elemento más que está contemplado también en esta norma oficial que vimos hace un rato, que es la 155. Bien, ¿cuáles son los derechos y responsabilidades de los trabajadores durante una epidemia o durante el brote de alguna epidemia? Los trabajadores tienen la responsabilidad de cooperar en el cumplimiento en materia de seguridad que incumple al empleador, al trabajador y las autoridades que hayan designado, dada la gravedad o las circunstancias especiales que tenga cada ente en el cual se tenga que actuar de forma diferente. Siempre cuidando los límites razonables de seguridad de las personas ajenas a ese ente o ese centro de trabajo. Pues de alguna manera la protección no es al empleado en sí, sino a todas las personas que se ubiquen dentro de ese área o centro de trabajo, mediante todos los dispositivos de seguridad y de protección y medidas preventivas, lo que se conoce como salud y medicina del trabajo y como que se conoce también como medios preventivos en materia de seguridad e higiene en el centro de trabajo. Todo esto lo maneja el sector salud de la Organización Internacional del Trabajo, que lo vincula en diferentes normas internacionales. La 155 es la que da el carácter general de lo que venimos platicando ahorita. Entiéndase que todo lo que estamos platicando ahorita en este curso no es más que la expresión del efecto que existen las normas internacionales del trabajo y que deben de ser, en términos generales, así instituidas conforme sus mandatos, las legislaciones en cada uno de los países. Entonces, el darlas a conocer ahorita, estas normas internacionales, esta plática que estoy teniendo con ustedes, es para que cada quien analice si se están cumpliendo o cuáles sí, cuáles no se cumplen en cada una de nuestras legislaciones que tenemos en el país, para ver si vamos acorde con las exigencias internacionales o simplemente tenemos un tache de incumplimiento por no acatarnos a una disposición en el que México ha firmado tratados y por lo tanto se hace obligatorio su cumplimiento y no lo hayamos hecho ni siquiera en el aspecto normativo en las iniciativas de leyes relacionadas con los temas que vemos como es la salud y en general todo el vínculo que es en el mundo laboral. Entonces, ahorita lo que tenemos es la NOM 35, que nos habla claramente de la ergonomía en México y la implantación de medidas preventivas, las medidas de calificación de riesgos de trabajo y la calificación de un rompimiento de salud en el trabajo, lo tendremos hasta el 23 de octubre de este año, en el cual ya estarán las empresas obligadas a identificar y hacer medidas correctivas para efectos de la seguridad en el centro de trabajo, la NOM 35. Bien, esa es la que nos aplica, es una norma oficial mexicana que la emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la STPS, y finalmente, bueno, pues ese es parte del cumplimiento de las exigencias de seguridad en salud en el trabajo que marca la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, una de las medidas que permite internacionalmente la OIT es el hecho de que los trabajadores puedan alejarse de una situación o interrumpirla por ponerse en un estado de riesgo, porque sean motivos razonables, porque entrañan un peligro inminente y grave a su salud o a su vida. Cuando esto suceda, tiene ese derecho y evidentemente lo notificará al empleador y en su defecto por negativa del empleador por falta de tomar cartas en el asunto, pues sin duda alguna podrá iniciar o ejercer sus derechos y promover una demanda ante la autoridad laboral, primero señalando el peligro inminente para que no se le considere despido justificado y segundo para que la autoridad laboral exija la corrección de ese riesgo o los elementos que se requieran para erradicarlo, exigiéndosela obviamente al empleador.
Entonces, de alguna u otra manera ya está contemplado que si estamos en un centro de trabajo y una situación grave de fuerza mayor o una pandemia obligan de una forma u otra a retirarse del centro de trabajo, esto quiere decir que está permitido para que no se les considere como despido justificado y entonces de alguna manera podrá continuar, bueno, una vez que salga el siniestro, podrá reactivarse su planta o bien regresar al centro de trabajo el trabajador. Ahora viene otro punto más importante, que es el que creo que a todo el mundo le va a interesar, puesto que la cuestión es de la indemnización derivado del COVID-19. Primera pregunta, ¿se es considerada una enfermedad profesional? Las normas internacionales y la OIT están diciendo que el COVID-19 y el trastorno del estrés postraumático contraídos por la exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedad profesional. Y en la medida en que los trabajadores sufran estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me contagio en el COVID-19 en el centro de trabajo, se va a considerar riesgo de trabajo. Si me contagio en la calle o en mi casa o en algún lugar público que no tenga que haber vinculación conmigo y el trabajo, será considerada una enfermedad natural. Para nosotros ya sabemos que si es una enfermedad profesional, se va con el 100% de su salario. Si es una enfermedad general, se va a ir con el 60% de su salario a partir del cuarto día, como marca la ley del Seguro Social. Por lo tanto, aquí lo importante es identificar dónde se fue. Desgraciadamente, como esta pandemia está una evolución de 14 días para dar la manifestación de que ya cuenta con esa enfermedad, pues a veces será imposible saber en dónde la adquirió, si en el centro de trabajo o fuera del centro de trabajo, lo cual nos conlleva a que prácticamente las autoridades de salud de México y los pagos en dinero como indemnización o como pensión por riesgo de trabajo se van a ir. Lo más seguro es que como enfermedad general, pues que evidentemente las autoridades de salud y el IMSS, en el caso de México, no van a querer pagar el 100% de su salario y no se va a poder realmente demostrar dónde se lo adquirió, a menos que hubiera una denuncia exprofesa o una queja o una previa verificación sanitaria en el centro de trabajo y se detectara que el virus se encuentra ubicado en esa zona. De no ser así, cosa que se vería muy difícil que sucediera, ese tipo de inspecciones, pues no se podría identificar realmente en qué lugar adquirió el virus. Por lo tanto, es lo más seguro que se vaya a considerar como enfermedad natural y muy difícil se será poderlo canalizar como un riesgo en el trabajo y por lo tanto una enfermedad profesional. Sin embargo, está contemplada porque se entiende que puede pasar en el centro de trabajo como en cualquier lado y para eso tenemos la norma internacional del trabajo, la número 121, que es un convenio de prestaciones en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que está desde el año de 1964. Desde ese entonces ya se contemplan las prestaciones por accidentes, riesgos de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, los familiares de las personas que fallezcan o mueran derivado del COVID-19 en el marco de las actividades tendrán derecho en su calidad de beneficiarios a tener las prestaciones o finiquito y además de la indemnización una asignación o prestación financiera para efectos de gastos funerarios del caso del trabajador y se les pagarán a los familiares. Esto no es una norma, no es un artículo de la Ley Federal del Trabajo, es una disposición de la norma internacional 121, pero que de alguna manera confirma y obliga a que reciba una pensión la familia y por lo tanto indemnizaciones y pagos por gastos funerarios derivados de esta enfermedad del COVID-19. Entonces ya está contemplado todo esto desde 1964, o sea, las normas internacionales ya tenían contemplado las políticas y procedimientos a realizar
en caso de que se presentaran situaciones graves, porque ya estaban desde hace mucho tiempo, porque no lo tenían previsto como pandemia. Tienen siempre previsto el hecho de que haya un conflicto bélico entre las naciones, un estado de sitio, un estado de guerra que puede obligar a las mismas causas a cerrar empresas, a despidos de los trabajadores. Entonces, ya pensando después de los tratados de Viena y de otros tratados internacionales derivados después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO y demás organismos internacionales empezaron a generar de manera preventiva diferentes disposiciones a nivel internacional para que de alguna manera la población mundial ya pudiera tener o estar preparada para otra situación a gran escala a nivel mundial. En este caso, bueno, pues ahora nos tocó una cuestión no de guerra, una cuestión sanitaria, el COVID-19, pero que el daño, o al menos el espectro que ha generado como consecuencia de su existencia, pues se va a dos elementos: a un pánico escénico del miedo que orilla también a suspender y a frenar una economía, y por otro lado el destrozo directo y real económico que sufren todos los negocios día con día, y aquellos que cerraron pues día con día, aunque no tengan ventas, pero sí están corriendo tiempos para sus deudas. Entonces, al final de cuentas, aunque esté cerrado, sigue siendo víctima a nivel económico de esta pandemia de COVID-19. De igual manera, es de importancia señalar que si está considerada como riesgo de trabajo y tendrá la indemnización al 100%, deberá también cumplirse en un momento dado. Si el daño diera una consecuencia más grave, nos marca la norma internacional que podría ser generador de una pensión de por vida. Bien. Antes de empezar a nuestra siguiente lámina, en el que ya vamos a ver ahora sí cómo la norma internacional nos marca la pauta para el acceso a los servicios de salud derivados del COVID-19. Pues, continuando con nuestro tema, no deja de ser, espero que para todos, pues, interesante, a pesar de que no deja de tener cierta aridez en las cuestiones técnicas que estamos manejando ahorita. Hay que pensar que además de todas las normas internacionales, pues están contemplándose otros aspectos nuevos, porque no deja de ser una experiencia nueva. Sin embargo, en especial con el COVID-19, todas estas normas internacionales han hecho adecuaciones. Ejemplo, como es un problema de carácter infeccioso, pues las disposiciones han llegado a tomarse en asistencias especializadas en hospitales y fuera de hospitales. En algunos otros países utilizaron los hoteles como centros de enclaustramiento a infectados y darle la atención médica como si fueran cuartos de hospital. Situaciones muy particulares por la gran cantidad de gente contagiada, sobre todo en Europa, donde llegaron a ser más de 10,000 en un periodo corto de 1 o 2 meses, y la capacidad hospitalaria en la región era imposible abastecerla, tanto de lugar como de medicamento especializado, que eso es lo que técnicamente dio origen a las catástrofes de decesos, más bien por falta de capacidad en atención médica. Sin embargo, no deja de ser que ya está contemplado en estas normas el hecho de que se pueda dar una atención médica especializada tanto en los centros destinados para ello como son los hospitales, o fuera de los hospitales. Ya se tenía contemplado, tal vez nunca se imaginaron que lo tenían que hacer, o improvisando hoteles como hospitales, improvisando carpas o campamentos, inclusive aislados para poder atender a los pacientes. Entonces realmente ha sido una experiencia nueva, y a pesar de ser contemplada todas las disposiciones y opciones posibles, pues hay ciertas cosas que no estaban ni siquiera imaginables que se fueran a presentar, pero bueno, son las adecuaciones que en el camino se va a tener que estar realizando. Por lo tanto, uno de los grandes efectos que tiene esta norma es que cuando un trabajador haya contraído el COVID-19,
debe de tener derecho a una licencia remunerada por enfermedad o prestaciones monetarias por enfermedad mientras estén incapacitados para trabajar, con objeto de compensar la suspensión de ganancias que les ocasione la situación de la enfermedad. Obviamente estamos hablando de lo que viene siendo una incapacidad económica, una incapacidad cubierta económicamente, ya sea como enfermedad profesional o como enfermedad general. Quedamos en que el COVID-19 lo más seguro es que las autoridades lo consideren exclusivamente como una enfermedad general y no den la aceptación de que sea enfermedad de trabajo, por mucho que sea la pretensión del trabajador. Pero como el acreditamiento del momento de la infección o del contagio, pues simplemente si no se puede acreditar por el tiempo de evolución de la manifestación de los síntomas, pues evidentemente se van a ir a una enfermedad general y no van a reconocer como una enfermedad profesional. Por esas situaciones en particulares, la Organización Internacional sí lo menciona, pero pues dejará a las autoridades locales de cada país que establezcan las formas o mecanismos. En este caso, en el SATIC 3, donde se califica la probable riesgo de trabajo, tendrá que ir acompañada de todas las demás pruebas posibles para poder demostrar que fue efectivamente generado en el centro de trabajo y no fuera de él. Y si está generado en el centro de trabajo, pues ya sabemos todos los efectos que conllevan. Van a generar unas incapacidades por enfermedad contagiosa, y evidentemente sí van a contar esos días que se den de incapacidad, van a contar para efectos de la fórmula que anualmente realizan las empresas para calificar el riesgo de trabajo de las mismas. Consecuentemente, pues habrá un aumento en la prima de riesgo de trabajo. Es la consecuencia más segura que haya, en el caso de que se reconoce como tal. Y evidentemente la autoridad de salud estará pagándole al 100% de su salario, y el ente, pues, o la empresa o el empleador, pues estará sujeto también inclusive a una inspección y a las sanciones que en un momento se hiciera acreedor. Entonces la norma internacional ya contempla el hecho de que haya prestaciones remuneradas por enfermedad de carácter monetario a todas las personas que de alguna manera sean trabajadores y se hayan contagiado por este COVID-19. Como vemos, hasta ahorita llevamos contempladas puras normas internacionales que están vinculadas con la estructura del qué hacer en el caso del trabajo, qué hacer en casos de despido, qué hacer en casos de suspensión, qué hacer en casos de terminación, cómo prevenir cuestiones de salud, y finalmente qué hacer, como ahorita estamos viendo, el efecto de un permiso de la licencia por incapacidad que esté recibiendo el trabajador una vez que haya sido parte y haya contraído este mal del COVID-19 o cual fuere que fuese en el momento en que suceda en cualquier ente laboral. ¿Qué cubre? Ya estamos diciendo que si está enfermo, pero ¿qué tal si la ausencia no es por enfermedad? Simplemente por las disposiciones de las autoridades que nos dicen que por motivo de cuarentena no vas a poder ejercer acudir a tu centro de trabajo a realizar tus labores. Por tal motivo, cuando se tengan por disposición oficial o por una autoridad sanitaria se indique que hay necesidad de realizar una cuarentena, pues evidentemente debe de tener una consecuencia. Desgraciadamente esa consecuencia significa el que muchas veces no perciban su salario, a pesar de que la cuarentena le da vida a tres cosas: a mantener el concepto de protección de salud, el servicio médico y asistencia y las prestaciones monetarias de enfermedad, y bien también la posibilidad, en el caso de México, de una indemnización equivalente a un salario mínimo durante un mes. Desgraciadamente esta disposición ni siquiera se acerca a lo que marca la norma internacional 134,
puesto que la norma internacional 134 nos dice claramente que las prestaciones o las indemnizaciones derivadas de una situación de fuerza mayor o de una emergencia sanitaria o contingencia, como le quieran llamar, ya está contemplada en esta norma internacional 134 desde 1969, que impone el hecho de que sea remunerador, si no en un momento dado recuperar el ingreso neto que venía recibiendo el trabajador, si reciba por lo menos lo que ya vimos en algunos momentos anteriores, el mínimo vital. Y ese mínimo vital se da a través de una prestación monetaria que deberá ser un proyecto que deberán estar estructurándolo entre patrones y el propio Estado, para que de alguna manera, llegada la contingencia, se le pueda cumplir al trabajador, procurando en la mejor de las medidas darle exactamente lo que venía percibiendo, para que su calidad de vida no se interrumpa ni tenga menoscabo a ese sueldo que originalmente él tenía contemplado. Pero si hablamos de indemnizaciones, de un salario mínimo como marca nuestra ley, más adelante lo vamos a ver, desde la 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, 427, 428 y 29 de la propia Ley Federal del Trabajo, cuando lo veamos, pues entonces ahí estableceremos también que rompe y no cumple con los requisitos que marca esta norma internacional 134 de nuestra legislación, porque esta dice que mientras dure la pandemia o mientras dure la cuarentena, deberá tener la indemnización correspondiente, y nuestra Ley Federal del Trabajo solo le da vida a la indemnización de 30 días y después tendrá que cumplirle el sueldo completo a su trabajador, y de no contar ya con recursos, pues evidentemente ni la indemnización ni el salario. Entonces está contemplado solamente para un mes. No conozco ninguna situación de causa de fuerza mayor o a nivel mundial que en 30 días se resuelva. Por tal motivo está fuera y irrevocablemente erróneo, yo diría, el haber impuesto solamente 30 días en la indemnización a los trabajadores por cuestiones de esta enfermedad o esta pandemia que del COVID-19. Sin embargo, ahí está la norma, y también su similar, que es la norma internacional del trabajo, que claramente está señalando que en la NOM 134 que debe de ser mientras dure. Entonces hay una diferencia. Esta controversia que se puede generar en un momento dado por la exigencia de los trabajadores o del patrón, pues procede el amparo, y ese amparo diríamos que llegaría hasta las cortes internacionales. Para dialogar, aparte de lo del trabajo y del trabajador, pues también hay un efecto en quién, pues en la familia. Si el trabajador se va a contagiar, pues lo más seguro es que el primero que contagiaría sería su familia. Bueno, pues continuando con el tema, ahora ya partimos del conocimiento o de que las normas internacionales del trabajo están viendo el vínculo que existe en el cuestión empleo, dinero, trabajo, despido, suspensión, terminación de relaciones de trabajo, salud en el trabajo, salud del trabajador, disposición médica y todo lo que está conllevando una emergencia, una contingencia, como quieran ustedes llamarle. Pero ahora también viene la pregunta: ¿qué pasa con los miembros de la familia de uno que está enfermo de COVID-19? Si el trabajador o sus familiares que tengan a cargo en forma directa necesita de apoyo de cuidados, deberá tener la posibilidad de obtener un permiso. Ya se contempla en casos de contingencia que en la norma internacional obligue a las legislaciones de cada uno de los países a que en situaciones graves como que un familiar directo tenga el contagio de virus y requiera el apoyo o necesidades de que otra persona lo esté asistiendo, la autoridad internacional establece en esta norma internacional, la 165, todas las recomendaciones sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Está bien establecida desde 1981. En esta norma internacional se contempla el hecho de que el trabajador se le otorguen permisos, no marca cuánto tiempo, pero se entiende que se da el tiempo necesario que requiera el familiar el apoyo
de otra persona, será el tiempo mediante algún dictamen médico o mediante alguna observación de la Organización Mundial de la Salud o mediante una autoridad sanitaria, nos va a indicar el periodo que necesita una atención de apoyo a un familiar enfermo, y por lo tanto, mediante ese dictamen se va a conceder que el trabajador tenga una ausencia justificada y tal vez sin goce de sueldo, pero no será causal de despido. Aunque la norma internacional no señala que debe de ser con pago, porque no es ni una enfermedad del trabajador, simplemente se ausenta con permiso para atender a un familiar. Esta ausencia debemos de entender que debe ser sin goce de sueldo. Sin embargo, sabemos que la situación en particular pues requiere evidentemente que no se merme el ingreso del trabajador por las otras normas que vimos, la 205, la 87, busca que siempre esté garantizado el mínimo vital del trabajador. En este caso, no lo menciona expresamente la norma internacional 165 de que el trabajador deba de contar con su salario durante el tiempo que vaya de ausencia en apoyo de un familiar que lo requiere directo, sino tendrá que realmente analizarse y respetar la posición o la legislación de cada país. No se tiene contemplado más que será un permiso de ausencia. Si analizamos nuestra ley federal del trabajo, no contempla que haya un pago de sueldos. Será lo único beneficio que tiene ese trabajador, que podrá retirarse y no se le va a considerar abandono de empleo, ni por tanto va a ser una causal de despido. Simplemente se le otorga el permiso de ausencia para que atienda a su familiar sin goce de sueldo. Así lo debemos de tener entendido en nuestra legislación, y como la norma internacional no promueve pago alguno, no hace hincapié en ello, entonces podemos decir que en términos generales nuestra legislación mexicana sí está cumpliendo con lo requerido internacionalmente, ya que internacionalmente no le exige que haya un pago. Por otro lado, siempre que sea posible, deberán tenerse en cuenta las necesidades especiales en los trabajadores derivados de sus familiares, al organizar el trabajo por turnos y al asignar el trabajo nocturno. Los trabajadores que tienen que atender a familiares enfermos también deberán recibir ayuda. Ya la norma nos habla de que, independientemente de que es una circunstancia, como en este caso el COVID-19, que un familiar esté contagiado, pues también el apoyo que reciba va a ir vinculado o relacionado con la jornada que tenga el trabajador. Evidentemente una jornada nocturna tendrá otro vínculo diferente, el apoyo será diferente que a lo mejor que uno tiene una jornada diurna o mixta, circunstancias que van de acuerdo con las características de cada trabajador y de cada trabajo, y de igual manera hasta la distancia de donde tengan que trasladarse para cuidar a su familiar. Entonces, estos aspectos y estas tips o puntos para tomar acciones en protección del trabajador con las responsabilidades con familiares están establecidas en estado crítico en la norma internacional 165 establecida en el año de 1981, que se llama Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Sí hace la aclaración la norma de que debe ser familiar directo, y familiar indirecto tenemos que recurrir a lo que es la familia. Permítanme recordarles que en el Código Civil la familia son los padres y los hijos. Técnicamente los demás familiares, primos, tíos y todos aquellos son no familiares, son parientes. Familia nada más es el núcleo de la familia, esposa e hijos. Por tal motivo son los únicos que podrían recibir el apoyo del trabajador, porque son los familiares directos. Cualquier otro familiar, aunque viviese en el mismo domicilio y estuviera, salvo que se demuestre que vive ahí porque es responsabilidad del trabajador su manutención, no será concedido el permiso ni lo reconoce la norma internacional una causal de ausencia temporal para atención de responsabilidad de familiares. Solo son los familiares directos o aquellos en los que jurídicamente o legalmente tenga un vínculo el trabajador con la obligatoriedad de su mantención.
y deberá estar efectivamente en el domicilio de donde está el trabajador y su familia, puesto que si se encuentra en otro domicilio distinto de su familia, rompe el esquema y no se le considerará que es una obligación del trabajador el cuidado o la responsabilidad familiar, y por consiguiente su ausencia en ese caso sí podrá atribuírsele a un despido justificado. Y si en cambio si está dentro de su núcleo familiar, se entenderá como una ausencia justificada y con autorización y permiso del empleador. Como ven, hasta ahorita todo lo que vamos, hay que ser redundante en los puntos que llevamos. Llevamos la esencia misma de las normas internacionales es el trabajo digno, con calidad, con paz, y que genere a los trabajadores un estado de homeostasis psicosomática, o sea, un estado de equilibrio mente y cuerpo en vínculo con su entorno laboral, y como lo hemos señalado, esa disciplina se conoce como la ergonomía. De ahí se desprende, como consecuencia del cumplimiento de esa norma 205, se desprende la 87 y todas las que hemos estado viendo, que van tomando características, puntos especiales en el mundo laboral, uno con respecto al trabajo, otro con respecto a la suspensión de relaciones de trabajo, otra con respecto al despido, otro con respecto a la prevención y otro con la atención médica, en el cumplimiento de las normas internacionales para ofrecer legalidad, seguridad jurídica y atención médica gratuita al trabajador a través de las autoridades, y por consiguiente todos los gastos que se deriven de eso y que pague el patrón o el trabajador se consideran que son por costos de carga social y que estarán exentas o serán deducibles para efectos de impuestos en un momento dado, y por otro lado son principales conjuntamente con el sueldo en el caso de que llegase a quiebra la empresa por prelación de deuda. Tienen preferencia los salarios y todas las prestaciones consideradas de carga social. Por consiguiente, en nuestro curso que estamos ahorita planteando, se van contemplando lo que vendríamos analizando en nuestra legislación: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, las normas oficiales mexicanas de la STPS y las normas oficiales del sector salud, y por la gravedad o por la circunstancia especial del COVID-19 se incorpora todas aquellas disposiciones que el Consejo General de Sanidad, establecido por el artículo 73 constitucional, se impongan algunas condiciones como restricciones que van a romper con las garantías individuales de libre tránsito, por lo menos en beneficio y protección de una garantía social, que al final de cuentas el Consejo de Sanidad General se constituye para salvaguardar la integridad de la población de un país, o en este caso de México, y por consiguiente tiene prioridad sobre cualquier otra actividad y tiene la iniciativa para tomar todas las decisiones y resguardar la seguridad de la población de México. Ese es en ese mismo principio, nada más que a nivel mundial, es que se establecen las normas internacionales de trabajo establecidas por la OIT, Organización Internacional del mismo. Y terminando con esta norma internacional, que era 165, nos demuestra que va contemplándose al trabajo, al trabajador, y la parte extensiva a los familiares cuando se esté dando este supuesto que es una pandemia que da como consecuencia la posibilidad de un contagio general, y por lo tanto se requiere que se contemple especialmente posibilidades dentro del mundo laboral, el hecho de que el trabajador requiera o tenga que acudir a su hogar o a su casa para poder cuidar a algún familiar contagiado, como marca las recomendaciones en la norma internacional 165. Bien, la pregunta clave también que se está haciendo a raíz de esta pandemia es: oye, ya que no vamos a trabajar, ¿qué te parece si los tomas a cuenta de vacaciones o tomas tus vacaciones adelantadas? La norma internacional ya tiene previsto esa situación y nada más nos señala
que los empleadores no deberán exigir unilateralmente a los trabajadores que utilicen sus vacaciones anuales en el caso de una pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Sí se puede que se den vacaciones, pero tiene que ser un consenso bipartito entre el patrón y el trabajador, que sí se pongan de acuerdo, el trabajador lo acepte y entonces se tomará todo el periodo de la cuarentena, una parte de vacaciones y la otra continuará siendo los días de ausencia de actividades laborales. Porque hay que entender, en una cuarentena, pensando en que dure 60 días y el trabajador tenía 15 días de vacaciones, de esos 60 días se van a considerar 15 de vacaciones y los otros 45 días se van a considerar cese de actividades laborales, suspensión de actividades laborales sin perjuicio del salario del trabajador, porque nos vamos a enfrentar al trabajador que continúa trabajando, al trabajador que va a trabajar desde su casa y finalmente al trabajador que no es necesario que trabaje y que por consiguiente no esté trabajando en su casa. En el primer caso, pues si está trabajando normalmente porque su actividad sea esencial y fundamental en la empresa donde esté realizando sus actividades, pues obviamente mantendrá el 100% de su salario. El que se fue a trabajar a casa de igual manera, lo único, el hecho de que ahorre dinero en traslados o en comidas, eso no es un efecto laboral. Por consiguiente, el trabajador que se vaya a trabajar a su casa deberá también gozar el 100% de su salario. Y aquel que efectivamente lo cesaron de actividades y que no va a trabajar son los que son susceptibles en primer lugar de recibir la indemnización consistente en un salario mínimo. Hago hincapié que no es que le bajen al salario mínimo, no, deja de ganar por un mes su salario y lo que percibe es una indemnización equivalente a 30 días de salario mínimo, o sea, un mes de salario mínimo, no en calidad de sueldo, sino es en calidad de indemnización, que una vez que terminen esos 30 días deberá recobrar el 100% de su salario. Esto va, como ya lo habíamos mencionado, va en contra de las normas internacionales, porque dicen que la indemnización a la que se acuerde la legislación laboral o el consenso de una disminución del salario sin que llegue a como máximo al mínimo vital, pero que puede ser más, será a través de consenso con el trabajador, pero de ninguna manera podrá hacerse extensivo más de 30 días. Y decimos que esto es erróneo porque la norma internacional nos señala que son el tiempo que dure la pandemia, es el tiempo que deberá durar el periodo en que se pague dicha indemnización, lo cual nuestra legislación no lo contempla así, contempla invariablemente solo 30 días. ¿En qué momento se pensó que una situación tan grave que pueda llevarte a un estado de emergencia y establecerte un consejo de seguridad nacional para poder establecer las políticas de salvaguardar la integridad del país se vaya a resolver en un periodo menor de 30 días? Ya llevamos meses con esto y todavía nos esperan otros más. ¿Qué va a pasar? Entonces, al final de cuentas, va a haber un riesgo de que no haya dinero para cumplirle ni siquiera esa indemnización del salario mínimo. De ahí que el gobierno debe tomar, como lo señala la norma internacional, una política de subsidio al trabajador desempleado mediante diferentes mecanismos como préstamos, tarjetas dispensarias de alimentos, o otro tipo de descuentos, el pago de indemnizaciones y diferentes alternativas que tanto el gobierno como organizaciones no gubernamentales y la propia iniciativa privada realicen con el único objetivo de resguardar el ingreso de los trabajadores a sabiendas de que el empleador, por más que quisiera, ya no pudo cumplir con el pago de su salario. Y regresando al punto de las vacaciones, pues a sabiendas de que si se conceden vacaciones, pues se concede que ese tiempo se les pagará ese tipo, la prima vacacional correspondiente, tomándose esos días de vacaciones y entendiendo que están ganando su salario íntegro que tenían, sin ningún tipo de negociación o descuento.
y la prima vacacional corre la misma suerte sin ninguna escala o descuento. Siendo así, de alguna manera la posición internacional sí resguarda que sea durante el tiempo de la pandemia. Nuestra legislación ahí está anómala, pero bueno, pues esperemos que algún día se corrija. Lo que pasa es que no pensaron realmente que pudiera suceder una catástrofe. Yo quiero pensar que esa fue la razón, y ni había experiencia jurídica en esos aspectos, y de ahí, bueno, pues la imprudencia de que nada más hayan considerado para estos efectos solo 30 días de indemnización. La experiencia nos hubiera dejado dicho que deberían ser hasta 3 o 4 meses, o simplemente, como dice la norma, hasta que termine o se considere terminada, erradicada la pandemia. Por consiguiente, hablábamos de que había tres tipos de trabajo: el que trabajaba normal, el que trabajaba en su casa y el que definitivamente no trabajaba. La norma internacional, a pesar de que está instituida desde hace años, desde 1980 y tantos, 87, 89, y con sus reformas el 90, pues son normas que ya se constituyeron ya con pleno conocimiento de toda la era tecnológica, que pues si no lo queremos recordar, toda la tecnología empezó a tener un mayor matiz de participación a nivel social enorme en los años 80, 86 en adelante. Se puede decir que es cuando nace toda la tecnología como la tenemos ahorita actualmente. Por lo tanto, a sapiendas de ello, las normas internacionales ya contemplaron la posibilidad en que el trabajo modalidad del teletrabajo, o sea, la modalidad de trabajar desde tu casa o desde algún otro lugar donde estés en cierto modo enclaustrado o reprimido por las cuestiones legales de no poder circular derivado de una pandemia como es en este caso el COVID-19. Por lo tanto, la búsqueda de la no propagación de los contagios, en este caso el virus COVID, pues entonces uno de los mecanismos que nos marca la norma internacional es poder realizar el teletrabajo. O sea, trabajo desde mi casa a través de utilizar el internet. Por lo tanto, es un tema que, si bien ya debería estarse manejando de una manera clara y con mayor precisión, ha sido realmente muy poco lo que se ha escrito o se ha abordado en cuestión del teletrabajo. Sin embargo, su comisión de expertos en el marco del estudio general sobre los tiempos de trabajo y más recientes estudio general titulado Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante, es el que está dando vida a que la tecnología permita que exista el trabajo, o sea, el trabajo desde tu casa. La siguiente lámina nos vamos a trabajar ahorita, enfocarnos a las horas de trabajo.